Buenos días. Hoy es domingo 17 de mayo y hoy tengo una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Le he puesto por nombre Subiendo de Nivel. Hay una hermana en la iglesia que nos dice: prueba no superada, no subes de nivel. Yo creo que alguna de las hermanas sabe saber de quién hablo. Y hoy quiero hablar precisamente de eso, de subir de nivel, de avanzar en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros, hacia dónde vamos, de no quedarnos estancados en una posición o en una forma, en nuestra manera de vivir, sino ir creciendo cada día, ir buscando la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Y todo esto viene y todo esto lo tenemos que hacer y lo tenemos que fomentar en nuestras vidas. Y pongo por texto la cita bíblica, la encontramos en Santiago. Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No voy a hablar así en sí de pruebas. Me dicen: bueno, yo creo que ya es suficiente lo que vivimos o hablamos en este tiempo. Pero quiero hablar de ese subir de nivel realmente en nuestras vidas, es decir, avanzando, cambiando, creciendo cada día en nuestras vidas. Y desarrollando nuevas capacidades, nuevas aptitudes en cada uno de nosotros. Irnos desarrollando cada uno de nosotros. Y empezaré con una cosa: la palabra desarrollar se compone de dos palabras, des y enrollar. Y la verdad que viene o nace en sí de aquella manera en que se desenrollaba un papiro, un rollo, y se leía lo que había dentro de él. Y en ese desenrollar, o ese desarrollar, que es donde surge esta palabra, nos habla acerca precisamente de eso. Dice, desarrollar viene de la palabra desenrollar. Des indica la inversión de una acción, y enrollar, por eso debe entenderse como la acción contraria a enrollar, como desplegar o extender, a lo que se usaba en el Antiguo Testamento. Aquellos rollos se abrían, se extendían y los podían leer. Entonces ahí es donde surge realmente el poder saber y entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esos niveles de fe los tenemos que ir desarrollando o desenrollando lo que Dios nos ha dado, para poder entender lo que hay dentro de ello y poder desarrollar nuestras actividades o nuestras actitudes para una vida plena, para una nueva vida en Cristo. Quiero compartir algo. Esto lo escuché hoy por la mañana. Lo quiero vincular con lo que quiero compartir hoy. Quizá podríamos decir, no tiene mucho de referencia, pero la verdad tiene mucho de verdad. Tiene mucho de certeza de lo que realmente vivimos y de lo que realmente hacemos y de lo que estamos trabajando y haciendo en el Señor. Y a veces lo tomamos como algo que va haciéndose cotidiano o simple en nuestras vidas. Por ejemplo, el congregarnos, y asistir a ciertas reuniones, varones, oración, damas, jóvenes, grupos de alabanza. Todas esas actividades que a veces se vuelven monótonas en nuestras vidas y no nos permiten crecer o no nos permiten subir de nivel. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ellas y las hacemos de manera cotidiana, de manera como una mala costumbre, por así decirlo, porque decimos que no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, esas costumbres que no son buenas, como una costumbre de que voy a ir, voy a hacer, pero ya no tenemos el mismo ímpetu y el mismo deseo de empezar o de iniciar una actividad, de compartir algo. Y cuento la historia, la leí esta madrugada. Mi sobrina lo envió al grupo. Y cuenta la historia, y la historia se trata de un cazador que se perdió en la selva persiguiendo a un ciervo. Estaba intentando cazar un venado, y se perdió por ahí en la selva y no podía encontrar el camino de regreso. Dice por ahí que estuvo por lo menos 3 días sin encontrar ese camino de regreso. Andaba perdido en la selva y llegó al punto en que él dijo: pues me voy a morir en esta selva, estoy perdido, no puedo encontrar el camino de regreso. Si no encuentro alimento, quizá muera en este lugar. Y dice que de repente encontró un árbol de manzanas, y empezó a tomar por ahí entre un poco más de 10 manzanas.
algunas manzanas desechó por allá a la bolsa y continuó su camino para seguir hacia donde él encontrara realmente una vereda conocida donde él pudiera regresar a su casa después de estar perdido. Y dice que empezó comiéndose una manzana, la primera manzana. Cuando le dio la mordida, dice la historia que tenía un gozo que no tenía límites. Era un gozo extraordinario, no podía dejar de sentirse agradecido y muy bendecido por la vida que Dios le daba, por lo que Dios, agradecido con Dios por lo que le estaba dando en ese momento. Y él era extremadamente feliz comiéndose aquella primera manzana. Dice que cuando empezó a comerse la segunda manzana durante aquel camino, ya no se sentía tan agradecido como al principio. Se sentía un poquito menos como cuando comió la primera manzana, y por supuesto cuando él se comió la quinta manzana, ya no tenía el mismo agradecimiento que había tenido cuando comió la primera. Aquel agradecimiento o aquel gozo había disminuido drásticamente en su vida. Cada momento, cada tiempo, durante el tiempo que estuvo perdido, que comía, ya no la podía disfrutar igual. Algunas de ellas las mordía y las desechaba quizá. Y llegó a comerse la 10ª manzana. Aquella 10ª manzana ya no le pareció tan rica. Empezó a quejarse de haber encontrado el manzano después de 3 días de haber tenido hambre. ¿Por qué me encontré un manzano? ¿Por qué no me encontré, no sé, un ciervo y lo maté y lo cociné? ¿Por qué no encontré otra cosa? ¿Por qué no encontré un agua muy deliciosa con una variedad de frutos en aquel lugar y el camino inmediato a mi casa? ¿Por qué nos empezamos a quejar de todo lo que Dios nos da? Y esta queja se conoce como el efecto de la 10ª manzana. Y este efecto de la 10ª manzana, donde ya aquel hombre que días atrás moría de hambre y encontró exquisita la primera manzana, ya no es el mismo. Y aquellas manzanas, dice el cuento, dice la historia, aquellas más de 10 manzanas representan nuestra falta de gratitud por los regalos que nos da la vida. Aquel cazador nos representa a nosotros. Y la 10ª manzana que no es tan dulce y ya no deja el mismo placer que la primera manzana, representa todos los actos o todos los hechos en nuestras que hemos vivido, que hemos hecho, que ya no le tenemos o que ya no le tomamos ninguna gratitud a Dios por ellos. No hay nada malo en la manzana, en la 10ª no hay nada bueno. Sabe igual de exquisita, igual de jugosa que la primera manzana. Pero cuando ya hemos probado todo aquello, empezamos a quejarnos por esta 10ª manzana que estamos comiendo. Ya todas no saben igual, no nos sabe tan rica, aunque sabe igual. Si la hubiéramos escogido a ella, a la que le tocó hacer la 10, la hubiéramos escogido como número 1, nos hubiera sabido de la misma manera o mucho mejor, quizá como a lo que sabía la primera manzana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando caemos en esta situación de la 10ª manzana, donde empezamos a no disfrutar las cosas que Dios nos da, nos quejamos de todo y le echamos la culpa a todo, le echamos la culpa a la demás gente, al trabajo, al gobierno, al tráfico, a la ciudad, a las personas, a la esposa, a los hijos, a todo le echamos la culpa. Y empezamos en ese momento a no apreciar las cosas que Dios nos ha dado. Hoy es momento de apreciar todo lo que nos ha dado. No sé cuál sea tu manzana, no sé cuál sea tu nivel de vida en el que estás, que ahorita vamos a aprender acerca de ello. Pero tenemos que aprender que tenemos que ir creciendo de nivel y tenemos que ir disfrutando cada una de las cosas que la vida nos da. Así como aquellas manzanas todas saben igual de sabrosas, tenemos que aprender a apreciar todas las cosas que Dios nos da, a valorar lo que vivimos y lo que tenemos. Subiendo de nivel sería el título de esta predicación de esta mañana. Y para subir de nivel voy a poner como ejemplo, yo creo que es un ejemplo no muy trillado, pero sí muy conocido, el ejemplo de Pedro. Pedro era un hombre temperamental, un hombre atrevido, un hombre arrojado, un hombre muy diferente a los demás discípulos. Para Jesús ese Pedro era como un diamante en bruto. Era
algo que tenía mucho valor, pero todavía no estaba conformado como debía ser. Todavía no estaba formado en su carácter tal como Dios quería que se formara. A veces somos atrevidos, somos arrojados y no nos atrevemos a hacer muchas cosas. O nos atrevemos de más y no es como Dios nos va a ir marcando los retos o los pasos en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo subir de nivel si quizás tengamos un carácter como el de Pedro? Bueno, decíamos que Pedro, decía hace un momento, era como un diamante en bruto. Con el debido respeto que me tiene, pudiéramos comparar a Shifu y a Po en la película de Kung Fu Panda. Shifu siendo Jesús y Po, Pedro, aquel Kung Fu Panda donde todo se atrevía a hacer, era arrojado, era atrevido, pero no sabía cómo hacerlo. Lo mismo estaba sucediendo con Pedro. Dios empezó a tratar con la vida de Pedro, Jesús empezó a tratar con la vida de Pedro para empezarlo a motivar, a mover, a subir de nivel, a crecer en los niveles que Dios nos va llevando a cada uno de nosotros. No nos podemos quedar estancados, tenemos que ir creciendo cada uno de nosotros a nuestros niveles, de acuerdo a lo que cada uno se atreva a hacer, motive su fe a hacerlo, ahorita lo vamos a ver, pruebe su fe a hacerlo y tenga la seguridad de que Dios lo sostiene, Dios lo cuida, Dios lo bendice, Dios está con él. Entonces, empezamos con esta historia con Pedro precisamente, que es este Kung Fu Panda o Po, el Po de la historia, donde tiene que aprender quizá de manera dura, de manera difícil, a subir de nivel, a ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así nos va a suceder a nosotros. ¿Qué va a pasar? Que quizá nos atrevamos a algo y algo nos salga mal, pero tenemos que tener la confianza de que Dios va a hacer las cosas de tal manera que podamos salir adelante. Entonces, lo primero que sucede con Pedro, y bueno, lo que vamos a hablar y lo que tendríamos que hablar, por supuesto, de la vida de Pedro, es que Jesús le llamó cuando por ahí estaba en aquella tempestad, en aquel momento de la tormenta, en aquella barca. Ahorita vamos a ver un poquito más de la historia de aquel momento. Toda la historia se centra en aquel espacio de tiempo donde Jesús está en tierra y ellos están en la barca. Poco antes de que ellos subieran a la barca, porque Jesús les ordenó que subieran a la barca, ellos estaban en tierra, habían alimentado por ahí a 5,000 personas, y después Jesús les había ordenado que subieran a la barca. Ahorita vamos a ver cada uno de esos detalles. Hoy quiero detenerme, o quiero empezar deteniéndome en ese momento en el que se acerca Jesús hacia la barca, y Pedro lo ve, pero todos se asustan. Dice por ahí la historia bíblica que piensan que es un fantasma, y todos se asustan, pero ya que él dice que es Jesús quien va hacia ellos, ellos empiezan a reaccionar y a tener su vista puesta en Jesús, porque estaban en una tormenta que no podían salir de ella. Y Pedro se le ocurre la fabulosa situación de querer caminar juntamente con el maestro. Dice la escritura en Mateo capítulo 14, verso 28. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento, dice el verso 32 del capítulo 14. Mis hermanos, Jesús fue claro cuando le mandó llamar. Jesús le llamó y por supuesto Pedro en un momento caminó y luego se hundió. Y quiero decirte que para empezar a subir de nivel tienes que ser atrevido, tienes que arrojarte a hacer las cosas, tienes que ser atrevido a hacer las cosas que Dios va a sostenerte, Dios va a cuidarte. Ahorita vamos a ver pasajes acerca de ello. ¿Qué fue lo primero que le sucedió a Pedro? Por supuesto que se hundió. Es muy sencillo quedarnos en la barca, no hay peligro de ahogarnos, no hay ningún peligro. Pero si te quedas en la barca, mi hermano, tampoco vas a experimentar la fe en acción y el amor de Jesús por rescatar. Si te quedas en la barca, tú y yo no experimentaremos el que Jesús extienda su mano y nos sostenga. Si nos quedamos en la barca, no experimentaremos por medio de la fe el caminar sobre las aguas. Si nos quedamos en la barca, no sentiremos ese deseo de qué hubiera sucedido si yo le hubiera dicho que quería ir con él. Y no habría un punto en nuestras vidas donde
ese amor de Dios hacia nuestras vidas hubiera sido reflejado al rescatarnos. Todo esto, mis hermanos, todo sucede en nuestras vidas, o lo mismo sucede cuando vas hacia adelante confiando en las promesas de Dios. Tú tienes que caminar confiado en las promesas del Señor. En todo lo que ves a tu alrededor, lo que pueda pasar, tú tienes que ir caminando confiado, seguro de que Dios está haciendo algo en tu vida. Hermano, quiero decirte, ¿te puedes hundir? Claro que sí, puede suceder. Te puedes hundir. Sí nos podemos hundir, tú y yo nos podemos hundir, pero si no lo intentamos, no sabríamos que podíamos hacerlo y no sabríamos que Jesús está para ayudarnos. Entonces muchas veces nos quedamos en la barca por temor al que dirán, por temor a lo mejor los otros discípulos estaban apostando a la que se hunde la primera Pedro, va a dar 3 pasos, ¿a los cuántos pasos se va a hundir Pedro? Quizás no estaban haciendo eso porque estaban tan preocupados por el fuerte viento que estaban también ellos asustados. Pero la verdad, mis hermanos, habrá quien apueste y que diga qué va a pasar, hasta dónde va a llegar, hasta qué va a lograr tal o cual persona. Tenemos que aprender que tenemos que crecer, que tenemos que estar seguros, que podemos hacerlo, que si lo intentamos, sabremos que dimos unos pasos sobre el agua. Y que si nos hundimos, por supuesto, también sabremos que Jesús extendió su mano y nos ama. Nunca, hermano, nunca dejes de hacer algo por temor. Nunca dejes de hacer algo porque tienes miedo a qué va a pasar, qué me va a suceder. Dios siempre prometió sostenernos. Libro de los Salmos, capítulo 37, un salmo del rey David, dice el versículo 24, dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano. Dios sostiene su mano. Tú nunca vas a quedar postrado, nunca te vas a quedar ahí en ese lugar. Y menos diríamos, menos te quedarías en ese lugar si confiado, seguro, por medio de la fe estás avanzando y estás dando un paso de fe. Si te estás metiendo en el agua, quizá te hundas, sí, quizá todos nos hundamos, quizá todos, algunos no demos ni un paso, o demos 2 o 3 pasos, y de repente el viento nos asuste o nos preocupe y nos quiten las olas, la vista del maestro, y empecemos a preocuparnos por el agua embravecida. Entonces nos hundiremos, pero sabremos que Jesús está ahí para rescatarnos. Subiendo de nivel hemos puesto por título la predicación. ¿Cuál sería nuestro primer nivel? Nuestro primer nivel podemos llamarlo, es la primera vez que llegamos a Jesús. Es cuando recibimos salvación, recibimos salud, si llegó alguien por enfermedad, si llegó alguien por alguna situación familiar, recibimos restauración, recibimos provisión, bendición, consuelo, recibimos una vida nueva. Ese sería nuestro primer nivel. ¿Cómo avanzar a nuestro segundo nivel? Nuestro segundo nivel empieza cuando precisamente esa relación con Dios crece. Cuando nuestra relación con Dios crece y somos obedientes a Dios. Una parte importante. Ser obedientes a Dios es a saber hacer la voluntad de Dios. Mismo pasaje, les decíamos hace un momento. Todo eso tiene un contexto. Capítulo 14, verso 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La Biblia dice que los mandó que subieran y fueran al otro lado del río, del mar, y quizás los discípulos pensaron, bueno, pues ahorita alguien más lo va a traer, lo va a cruzar al mar de Galilea, lo esperaremos del otro lado del mar de Galilea, mientras él despide a la multitud. Y dice la Biblia que él despidió a la multitud y tomó un tiempo para orar. Dice que fue por ahí al monte a orar. Ya hay algunos conocedores o algunos historiadores o algunos comentaristas que dicen quizá Jesús veía desde aquel punto donde él oraba los vientos y la barca moverse y la preocupación de sus discípulos en medio del mar de Galilea, donde no podían cruzar aquel mar para llegar a la otra orilla. Quizá Jesús estaba al pendiente de ellos, pero lo primero que tenemos que hacer para pasar a un segundo nivel es ser obedientes a Dios. Y ser obedientes es actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. En este nivel, en este segundo nivel, ya hemos recibido la bendición de Dios, hemos visto su poder, quizá ya le estemos sirviendo y en este momento tengamos que subir a una barca. Pero en esta etapa de nuestra vida nos sometemos quizá a retos mucho mayores.
que simplemente asistir a la iglesia, empezar a conocer hermanos, empezar a conocer de Dios. Aquí vienen retos mucho mayores. Cuando por obediencia empezamos a subirnos a la barca, estando en la barca, vamos a vivir situaciones, problemas, tormentas, vientos, esfuerzos por llevar a buen fin nuestra barca o a la otra orilla. Empezaremos a vivir todos esos retos en nuestras vidas que quizás nos sacudan y nos hagan sentirnos extraños, pero quiero decirte una cosa, que los que se quedaron en tierra nunca en ningún momento vivieron lo que ellos vivieron, lo que los discípulos vivieron. Es muy fácil quedarnos en tierra, es muy fácil quedarnos aquí y decir, yo desde aquí veo, yo desde aquí contemplo lo que pueda suceder. Muchos lo hacemos, o muchos lo hicimos en muchos momentos de nuestras vidas. Pero todos los que se quedan en tierra o se han quedado en tierra o están en tierra, que no se han atrevido a tomar el reto de subirse a la barca, no se han comprometido, están conformes, como estuvo conforme aquella multitud con el alimento que Jesús les dio, un alimento físico, y muchos de ellos seguían a Jesús y Jesús mismo se lo refirió porque les daba un alimento físico. Ustedes me siguen porque los sano, ustedes me siguen porque les doy alimento, no me siguen porque me aman. Ese es el segundo reto. El segundo nivel es seguir a Jesús porque lo amamos, porque queremos seguirlo, porque le obedecemos y nos subimos a la barca. En la barca estará difícil, sí, mi hermano, en la barca estará difícil. La tormenta vendrá, por supuesto, los vientos, las olas, el movimiento de la barca. No batallaremos y estaremos sufriendo por llegar a la orilla, sí. Pero ese es tu segundo nivel de obediencia. Es muy sencillo quedarte en tierra, seguir disfrutando la comida o reposando la comida, platicando ahí, hasta que Jesús despida a aquella multitud y se va a llorar. Es muy sencillo hacerlo así, pero para pasar de nivel, mi hermano, tú y yo tenemos que atrevernos a subir a la barca. Entonces estamos en un segundo nivel y estamos hablando de niveles tipo retos, diríamos Mario Bros, o no sé, tipo un reto de Nintendo, donde vamos caminando y vamos avanzando de nivel en nivel. Un reto en el cual vamos caminando y vamos creciendo en las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces ese reto tiene que ir creciendo en tu vida, tiene que ir siendo cada vez mayor. No podemos estar creciendo si no tenemos nuevos retos o nuevas pruebas que superar. No podemos sentirnos, como decíamos al principio, mi hermano, que seamos perfectos. No podemos ser perfectos y cabales sin que falte cosa alguna cuando no somos capaces de ir a los retos, luchar por los retos, vencer aquellos retos. Si no somos capaces, nunca tendremos aquello, mis hermanos. Nunca nos estaremos plenamente cabales y conformes con lo que Dios nos está dando. Tenemos que ir creciendo de reto en reto, de nivel en nivel. Y quiero compartir un tercer nivel. Un tercer nivel nos permite ser usados por Jesús. Este tercer nivel te reta a quedarte en la barca o hundirte en el mar. Nomás hay dos opciones. Te quedas en la barca como observador. Igual se mueve, se está casi hundiendo, los vientos están fuertes, las olas son muy grandes, pero no te vas a hundir. Por lo menos estás arriba de una barca, arriba de algo que te mantiene a flote. Cuando te metes a las aguas, mi hermano, ahí es o te quedas en la barca o te metes a las aguas y te hundes en el mar. Si te estás metiendo a las aguas, quizá te hundas, sí. Como decíamos hace un momento, quizá muchos de nosotros nos hundamos en aquella situación que estamos tratando de salir adelante. Pero si no te metes a la barca, si no te atreves a entrar a la barca, si no te atreves a bajar de la barca, no vas a recibir esa bendición de ir subiendo de nivel en nivel. Ahora, no quiero decirte que nomás los Pedros bajan de la barca. Todos podemos bajar de la barca cuando nos atrevemos por medio de la fe, a retar lo que Dios tiene delante de nosotros. Mateo capítulo 14. Entonces, verso 28, dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros bajamos de la barca, empezamos a caminar por el agua,
quizá tengamos miedo y quizá nos empecemos a hundir, o quizá el fuerte viento empiece a preocuparnos, o las situaciones que ocurren a nuestro alrededor empiecen a preocuparnos y empezamos a hundirnos. Sí, pero siempre tendremos la posibilidad de llamar a Jesús y decirle: Señor, ayúdame, sálvame. En este nivel, mis hermanos, a comparación con la barca, en este nivel las pruebas, las luchas no se hacen esperar. La batalla es inmediata. Casi siempre podemos decir: bueno, pues vamos subiendo de nivel y bueno, nos subimos a la barca, empezamos a cruzar y ya en medio del mar fue donde empezaron los vientos y empezaron las pruebas. No, aquí, en este nivel, las batallas, las luchas, los problemas no se hacen esperar. Bajas de la barca y tienes que empezar a pelear. Es aquí donde, mis hermanos, lo que hemos estado hablando, diciendo todos estos días, donde muchas veces las palabras de desaliento parecen más poderosas que las promesas que hemos recibido de Dios. Eso es algo que tenemos que quitar de nuestras vidas. Es algo que tenemos que arrebatar de nuestras vidas, quitarlo completamente de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sucede en muchos de nosotros que las palabras de desaliento, las palabras mal dichas o situaciones pensando en un futuro incierto siempre, y esas palabras de desaliento siempre parecen ser más poderosas que muchas de las promesas que hemos recibido de Dios. Tenemos que empezar a prepararnos a saber que hemos recibido promesas que son firmes de Dios, promesas en el sí y en el amén, en el sí y en el así sea. Mi hermano, quiero decirte, quizá la barca pueda ofrecerte seguridad, mucha seguridad, pero tú y yo no avanzaremos si no nos bajamos de ella. Nos quedaremos en la barca, a gusto, seguros, pero tú y yo no subiremos de nivel si no empezamos a bajarnos de él. El cuarto nivel, mis hermanos, voy a llegar quizás hasta estos 4 niveles. El cuarto nivel nos reta a confiar que el Señor nos cuida, que el Señor nos sustenta, que el Señor nos ayuda, que el Señor nos salva, que el Señor nos va a ayudar. Mateo capítulo 14, verso 31, lo voy a leer en una versión de la Biblia lenguaje sencillo. Dice así: entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué vino la duda a tu corazón? Y ya nos haremos una pregunta, mis hermanos: ¿por qué se hundió Pedro? Y lo más sencillo de decir, como buenos cristianos que somos, pues Pedro se hundió porque dudó. Por eso se hundió Pedro. Pero cuando empezamos a subir de nivel, mis hermanos, ya no empezamos a ver las cosas así. Es muy sencillo ver las situaciones y los problemas y decir: pues, ¿por qué le pasó esto? Porque dudó, porque le faltó fe. Por eso se hundió Pedro. Pero la verdad es que Pedro se hundió porque se atrevió a desafiar su fe, porque se atrevió a bajarse de la barca. Los demás no se hundieron, por supuesto que no. Había 11 varones arriba de esa barca. Muchos de ellos, por lo menos 4 de ellos, eran marineros. Muchos otros cobradores de impuestos, otros con algunas otras actividades. Pero 4 eran marineros, mis hermanos, y sabían lo que era estar en la seguridad de la barca. Bajarte de la barca, puedes decir y criticar: este se bajó de la barca y se hundió. Sí, se hundió porque se bajó de la barca. Es muy sencillo decirlo, porque dudó. No, se hundió porque se bajó de la barca, porque se atrevió a desafiar su fe, a desafiar lo que Dios tenía delante de él. Si tú y yo no nos atrevemos, hermano, pues vamos a estar seguros en la barca, pero nunca sabremos lo que es hundirnos desafiando nuestra fe. Cuando Pedro empezó a caminar, dio algunos pasos, quizá, y enseguida el viento lo atemorizó y se hundió y le pidió al Señor que lo salvara, y dice la Biblia que él extendió su brazo y lo agarró, lo tomó y lo ayudó a seguir caminando sobre el agua. Por supuesto que no dejaron de caminar sobre el agua y lo regresó a la barca. Cuando mi hija mayor tenía entre 14 y 16 meses de edad, no lo recuerdo, aún estábamos comentando ahorita, Edith y yo, quizá un poquito más chica, ella empezaba a caminar y sus primeros pasos empezó a soltarse la mano de nosotros. Y recuerdo que íbamos era un sábado o un domingo, un sábado en la mañana. Era un sábado en la mañana, íbamos a comprar unas gorditas que se llamaban La Diagonal, ahí en Torreón. Y mi hija se soltó de la mano
y empezó a caminar, pero trastabillaron sus pies y cayó de frente sin meter sus manitas y se raspó el mentón, la nariz, la frente y dejó de soltarse, seguía caminando, pero siempre aferrada en la mano de nosotros durante los próximos 2 o 3 meses. Quizá nos pase así a algunos de nosotros, mis hermanos, cuando nos hundamos, quizá empecemos a sentir miedo por volvernos a atrever. Pero quiero decirte una cosa, necesitamos volvernos a atrever para subir de nivel. Porque si nos hundimos no es porque dudamos, mi hermano. Nos hundimos es porque nos atrevemos a avanzar, a caminar sobre las aguas. Es muy sencillo decir, se hundió porque dudó. Y es más difícil decir, se hundió porque se atrevió. Así tenemos que ser tú. ¿Qué tan necesario era para Pedro caminar sobre el agua, mi hermano? Él estaba seguro en la barca. Sin embargo, él quería hacer lo que su maestro hacía, caminar sobre las aguas. Si tu maestro camina sobre las aguas, tú y yo tenemos que atrevernos a caminar sobre las aguas. Es muy sencillo quedarnos en la barca. Caminar sobre las aguas, ahí es donde está nuestra realidad. Y podemos decir muchos otros ejemplos, mis hermanos, que nos ayuden a subir de nivel. Por ahí en Lucas capítulo 8, nos menciona, en el capítulos 40 en adelante, 40 y tantos en adelante, nos menciona aquella mujer enferma durante 12 años de flujo de sangre. Esta mujer enferma de flujo de sangre quería llegar al maestro, tocarlo y ser sana de su enfermedad. Y ese atreverse, mi hermano, la ayudó a ser sana de su enfermedad. Mientras que todos se preocupaban por el atrevimiento de la mujer, pues ¿cómo se atreve una mujer a tocar al maestro? ¿Por qué lo tocó? Y porque mientras todos se concentran en la incomodidad, en el grupo de gente, en el tumulto de la gente, una mujer se preocupaba porque Dios le hiciera un milagro. Mis hermanos, ¿de cuál lado estamos? ¿De los que estamos arriba de la barca? Que no podemos subir de nivel. De los que nos preocupamos el aglomeramiento, el amontonamiento de la gente, la incomodidad, en lugar de preocuparnos por lo que Dios puede hacer por nuestras vidas. La mujer estaba pensando en lo que Jesús podía hacer. Los demás estaban pensando en cómo salir del embrollo de aquella multitud que aprisionaba a Jesús, que empujaba a Jesús. ¿En qué está nuestro pensamiento? Tipo aquellos discípulos, mis hermanos, en la incomodidad, en las presiones, en el cúmulo de gente que había en aquel lugar, o en lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Cómo subir de nivel? Tú y yo tenemos que hacerlo, tenemos que subir de nivel. Termino con esto, mi hermano. ¿En qué nivel estamos? ¿En qué nivel estás tú? ¿En qué nivel estoy yo? ¿En qué estamos pensando en este momento de nuestras vidas? ¿En que somos hijos de Dios? Ciertamente. ¿En que somos hijos obedientes? Sí, somos hijos obedientes. ¿En que somos un hijo arrojado y atrevido? Sí, somos arrojados y atrevidos. Pero también quizá, mi hermano, estés pensando en la tormenta, en los vientos, en la multitud de la gente, en la seguridad de la barca. Si tú y yo estamos pensando eso, mi hermano, nunca, óyelo bien, nunca subiremos de nivel. Te reto, o me reto a mí mismo, a subir de nivel, a llegar a un nivel en el cual Dios quiere que estemos. Dios no quiere que estemos igual, ni seguros en la tierra, bien alimentados, ni, aunque tambaleante y lleno de olas y viento, arriba de la barca. Prefiere que estemos caminando sobre las aguas, hundiéndonos sobre las aguas, pero atreviéndonos a hacer las cosas. Vuelvo con la pregunta, ¿por qué se hundió Pedro, hermano? Porque dudó, diríamos como buenos cristianos legalistas. No, mi hermano, no se hundió porque dudó. Se hundió porque se atrevió. Vamos a orar y vamos a bendecir este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos a ser hombres de fe, hombres, mujeres atrevidos, hombres y mujeres que
abalancen, que vayan hacia adelante, que crezcan en todo, que sepan caminar por medio de la fe, confiados en lo que tú, Señor Jesús, prometiste en nuestras vidas y confiados en que tú siempre nos sostendrás. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.